Descubierto, el escalofriante juego entre mi perro y el siniestro fantasma de mamá era una noche oscura en el barrio marginal donde Claudia vivía con su hijo Andrés y su perro Rex. Las sombras se deslizaban por las paredes, mientras el viento aullaba fuera, como un lamento lejano. De un momento a otro, el ladrido frenético de Rex rompió el silencio. «Cálmate, Rex», dijo Claudia, tratando de ahogar sus propios miedos. Pero el perro, con el pelaje erizado y los ojos desorbitados, parecía mirar hacia un rincón oscuro de la sala como si estuviera viendo algo que solo él podía percibir. El corazón de Claudia latía con fuerza, sintiéndose atrapada en un laberinto de temor. Las historias de su abuela sobre el espíritu de su madre, fallecida de manera trágica e inexplicable, resurgieron en su mente. Aquellos relatos le habían helado la sangre cuando era niña y ahora, convertida en madre, la angustia la envolvió. «Ella está aquí», susurró un eco en su interior, y la oscuridad tomó una forma tangible, como si el pasado estuviera acechando en su hogar. ¿Era posible que lo que temía tanto se hubiera materializado? Mientras buscaba consuelo, el sudor frío le recorría la espalda. Las noches siguientes apenas ofrecieron descanso. Rex ladraba cada vez que la luz comenzaba a apagarse, como si el espíritu estuviera acercándose. Una noche, mientras Andrés jugaba en la sala, Claudia lo vio inclinarse hacia Rex, como si le susurrara algo. La sensación de angustia la envolvió al pensar que su pequeño estaba demasiado cerca de lo desconocido. «Andrés, ¿qué haces?», preguntó, sintiendo que las paredes se le cerraban cada vez más. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Claudia se aventuró a una reunión comunitaria. Allí, entre murmullos y miradas de desconfianza, habló de su problema. Los vecinos le recordaron que muchos habían olvidado las leyendas sobre espíritus, pero un anciano, con voz temblorosa, le advirtió sobre la importancia de los lazos familiares. Claudia sintió tristeza, pero sus palabras estaban impregnadas de advertencias no dichas. Una semana después, apareció un hombre carismático, un nuevo adicto a la comunidad. Se ofreció a ayudarla a enfrentar sus miedos, pero algo en su sonrisa la inquietaba. Las horas se hicieron pesadas y las noches, un verdadero tormento. A medida que la oscuridad se apoderaba de la casa, la confianza de Claudia se desvanecía. ¿Era amigo o enemigo? ¿Podría confiar en él, o estaba cerca de un depredador disfrazado? Esa noche, Rex aulló con una furia incontrolable. Claudia vio a Andrés conversando en voz baja con su perro, su mirada fija en el espacio vacío. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El ladrido se detuvo de repente, y el silencio se instaló como un espectro. La puerta entreabierta del pasillo invitaba a una sombra que parecía ansiar cruzar el umbral. Mientras la incertidumbre la consumía, Claudia se dio cuenta de que debía tomar una decisión aterradora: enfrentar el legado oscuro de su familia o proteger a lo que más amaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Rex, quieto, empezó a murmurar bajo su aliento, llevando a Claudia a un inquietante silencio. En ese instante, la sombra detrás de la puerta comenzó a tomar forma, y Claudia supo que lo que había temido todo este tiempo estaba a punto de manifestarse. ¿Podría proteger a su hijo del legado sombrío que amenazaba con cruzar el umbral de su hogar? La oscuridad tenía hambre, y el futuro que había soñado por tanto tiempo parecía desvanecerse en la penumbra, dejándola al borde de un abismo de incertidumbre. La tensión era palpable. Rex seguía inmóvil, sus ojos reflejaban un miedo que paralizaba a Claudia. La sombra, a medida que se acercaba, parecía tomar más forma, como un susurro de su pasado. Claudia, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué haría? ¿Se enfrentaría a la sombra de su madre? Andrés.
gritó, intentando romper el hechizo que mantenía a su hijo atrapado en esa conversación con el perro. Pero Andrés no hizo caso, sus ojos continuaban fijos en la oscuridad, como si algo lo llamara. Con un movimiento decidido, Claudia se interpuso entre la sombra y su hijo. Aún sabiendo que enfrentarse a lo desconocido era un riesgo aterrador, no podía dejar que la oscuridad se apoderara de lo que amaba. Andrés, ven aquí. Insistió, su voz temblando pero firme. Finalmente, Andrés se volvió hacia su madre, pero su expresión era diferente. Mamá, Rex me dijo que no tengas miedo, que ella solo quiere hablar, murmuró, como si fuera un secreto sagrado. Esas palabras helaron la sangre de Claudia. ¿Quieren hablar? ¿De qué?, preguntó, el tono ahora colmado de desesperación. De sus historias, respondió el niño, volviendo su atención hacia la sombra que parecía cobrar vida. Era como si Andrés estuviera en trance, su pequeña mente atrapada entre la inocencia y el terror. No. No. Claudia no podía permitirlo. Se lanzó hacia su hijo, agarrándolo por los hombros, sacudiéndolo levemente. Andrés, escúchame, eso no está bien. No hables con ella. La sombra no titubeó. Una fría ráfaga de aire cortó la habitación, y Claudia sintió que una presencia palpable la rodeaba, cuchicheando secretos oscuros que amenazaban con tragársela entera. Intentó recordar las historias que solía oír de su abuela, la advertencia sobre lo que sucede cuando se ignoran los lazos familiares. Pero no había tiempo para pensar. Desenfrenada, Claudia buscó algo que pudiera protegerlos. En la mesa, un viejo retrato de su madre. Era su último recurso. Te ordeno que te vayas. Gritó, levantando la foto como si fuera un escudo contra el horror. La sombra retrocedió por un instante, pero el silencio se volvió ensordecedor. Rex ladró de nuevo, rompiendo la calma momentánea, pero este ladrido era diferente, lleno de una súplica desesperada. De repente, la oscuridad se partió en una risa, grave y humorística, que resonó en las paredes, como si la casa misma se uniera a la voz de la sombra. ¿De verdad crees que puedes repelerme con un simple papel? Esto apenas ha comenzado, Claudia. Claudia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había una maldad genuina en la voz que la llenó de pavor, y se dio cuenta de que había subestimado lo que estaba enfrentando. Rex, baja. Gritó ante el incesante ladrido de su perro. La situación se tornaba más caótica cuando, de repente, el hombre carismático que había conocido en la reunión comunitaria apareció en el umbral, como un jinete desorientado ante un extraño establecimiento. Claudia, ¿qué está pasando aquí? Eso no es bueno. Exclamó, sus ojos grandes y llenos de temor. Un nuevo temor empezó a gestarse en el corazón de Claudia. ¿Era realmente un amigo o había llegado para ayudar a la sombra? En ese momento, el aire de la habitación se espesó, y la sombra, alimentándose del terror, comenzó a formarse en una figura más definida. Ante ella se alzaba el reflejo de su madre, una imagen distorsionada y sin vida, que los miraba con desdén. Claudia, con la voz temblorosa, sintió que su vida dependía de una sola respuesta. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, aceptando el desafío de enfrentar a la que había estado huyendo tanto tiempo. La figura sonrió con tristeza, y el viento huyó de nuevo, llevándose la luz de la habitación. Lo desconocido empezaba a filtrar entre sus defensas, y Claudia comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Antes de que pudiera procesarlo, un destello de recuerdo la inundó. Reconoció la historia que había olvidado, un secreto tan oscuro que podría arrastrar a su hijo al abismo. La sombra se relamió, sintiendo su debilidad, y justo en ese momento, la visión se cortó. ¿Cuál será el costo de enfrentar la verdad? Resonó la risa en la habitación, y Claudia sintió que la oscuridad comenzaba su danza aterradora una vez más. El aire se tornó pesado, como si cada centímetro de la habitación cargara con las almas de quienes habían cruzado al otro lado. Claudia, incapaz de apartar la vista de la figura en la penumbra, sintió que el corazón se le alzaba en la garganta. Aquella imagen de su madre, con sus ojos vacíos y una mueca que oscilaba entre la tristeza y el desprecio, despertaba en ella recuerdos lejanos, olvidados por completo. Mamá, gritó Andrés,
pero el niño no parecía percibir el peligro. Una punzada de dolor atravesó a Claudia. ¿Era posible que su hijo estuviera tan atrapado en esta ilusión? Andrés, ven aquí. Es peligroso. Su voz se alzó con un tono entre el miedo y la súplica, pero él permanecía inmóvil, como si la sombra lo hubiera hipnotizado. El hombre que había llegado a la casa, el vecino de su madre, trataba de entender la situación, sus ojos se movían entre la figura y Claudia. Claudia, ¿qué te está diciendo? Le preguntó, su voz temblorosa. Pero la risa gutural de la sombra lo interrumpió. Ella no puede ayudarte, Claudia. Siempre has sido débil. Además, ¿por qué perder mi tiempo contigo cuando puedo tener a tu hijo? La figura se acercó, alargándose de una manera antinatural, como si el suelo la absorbiera. Rex, el perro, gruñó, sus pelos erizados como si cada parte de él estuviera lista para atacar. No. No lo toques, gritó Claudia, rompiendo el trance, avanzando un paso hacia adelante y levantando la fotografía de su madre en un intento desesperado de proteger a su hijo. Pero la sombra se rió, una burla seca que reverberó en el fondo de sus huesos. ¿Crees que eso será suficiente? Eres una madre tan ciega como tu madre fue en su momento. La verdad siempre regresa a la luz, y es el momento de que Andrés conozca su legado. Las palabras de la sombra retumbaron, y Claudia sintió que le faltaba el aire. Recordó las noches en que las historias oscuras de su madre llenaban el hogar, la advertencia sobre los pactos y los secretos que debían permanecer ocultos. ¿Había algo en su pasado que había evitado enfrentar? ¿Qué legado?, preguntó Claudia, la voz casi quebrándose mientras el miedo se transformaba en algo más profundo, confusión. La figura se deslizó más cerca, y por un instante, vio en sus ojos un destello del amor que alguna vez había sentido por su madre. Era una trampa, lo sabía, pero el lazo de sangre parecía tener un peso que no podía ignorar. Andrés, escúchame. Ven aquí, insistió, su cuerpo se movía inconscientemente hacia la sombra, como si un hilo invisible lo conectara. Quiso gritarle que huyera, que corriera lejos, pero parecía que el niño se deslizaba cada vez más hacia la oscuridad, atrapado en la trampa de la sombra. Todo comenzó porque ella me abandonó, y tú, querida Claudia, estás aquí para rectificar el error, dijo la sombra, su voz como un susurro gélido entre las paredes. Entonces, los ojos de Andrés se iluminaron con comprensión y temor. No quiero, mamá, no quiero, dijo, la voz apenas un murmullo, sus pies retrocedieron un paso, buscando el refugio en los brazos de su madre. Sujétalo, Claudia. No dejes que la sombra lo reclame, gritó el vecino, pero la habitación parecía estar deformándose, distorsionando su realidad. El miedo hizo que el tiempo se detuviera, y Claudia se encontró paralizada entre el espejismo y la verdad. La sombra se regocijaba, alimentándose del miedo de todos. Solo tienes que elegir, Claudia, o seguiré tomando lo que es mío. Año tras año la voz escalofriante envolvía el ambiente, su eco ensordecedor era la última advertencia antes de que todo se revirtiera. Claudia sintió una presión en el pecho, un vacío eterno que la llenaba de horror. Contra todo pronóstico, supo que tenía que hacer algo. Con el último aliento, levantó el retrato más alto y gritó, «Eres solo un reflejo del pasado y no dejaré que me defina». La habitación titiló, y todo pareció congelarse. La figura de su madre desapareció brevemente y el aire se volvió denso. Un profundo silencio se apoderó de la escena. Pero entonces, con un aterrador crujido, la luz comenzó a decaer, revelando algo aún más oscuro que lo que ya había enfrentado. ¿Qué pasará si el legado es un precio demasiado alto?, resonó la sombra, y en ese instante supo que su vida, la de Andrés y la de todos a su alrededor, pendía de un hilo. La oscuridad se desató, y la figura de su madre no solo comenzó a distorsionarse, sino a multiplicarse en fragmentos de recuerdos y de rostros que Claudia nunca había esperado ver. Una turbulenta ola de voces llenó la habitación, cada una clamando por ser escuchada. El abismo llamaba, y el eco de su pregunta final resonó en su cabeza. ¿Estás dispuesta a enfrentar los secretos que has ocultado incluso de ti misma, Claudia? Con el corazón en la boca, supo que debía decidir, enfrentarse al legado o perderlo todo. Pero la respuesta,
claro está, se había vuelto más que una simple elección y el terror apenas comenzaba. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, tan densa que parecía tener vida propia. Claudia respiró hondo, intentando despejar la niebla que nublaba su mente. Las voces se entrelazaban, entrelazadas en lamentos de un dolor ancestral, mientras la sombra danzaba etérea frente a ella. Rafa, el vecino, gritó, pero su voz se perdía en la cacofonía aterradora. Andrés, el grito salió de sus labios como un eco perdido en un túnel. Un estremecimiento sacudió su cuerpo cuando vio al niño aún atrapado, tomando un paso más hacia la sombra, quien se burlaba de ella con una sonrisa escalofriante. Eres como tu madre, Claudia, siempre tan incapaz de proteger lo que más amas. La risa de la sombra resonaba en el aire, ahogando cualquier otro sonido. Claudia sintió el frío de sus palabras como una aguja desgarrando su piel. No. No, grité, aferrándose a la fotografía, el retrato de su madre, algo que jamás había considerado un vínculo. En un impulso casi desesperado, se la mostró. Si tienes algún poder, escúchame. Este es el verdadero legado, el amor, que no puede ser quebrantado por la oscuridad. La sombra se detuvo, los ojos vacíos se fijaron en la imagen saturada de recuerdos agridulces. Hubo un instante de titubeo, una fisura en su existencia, pero rápidamente se recompuso. Ese amor es una ilusión. No puede ocultar la verdad, ni de ti ni de él. Solo lo hará más atractivo para mí. Andrés luchaba, sus ojos reflejan confusión y terror. Mamá, ¿por qué no podemos seguirlo? Se ve tan triste. Su voz era un susurro que apenas podía oírse sobre el tumulto. Claudia se sintió rota, el corazón le palpitaba salvajemente. De un lado estaba su niño amado, del otro un legado que prometía salvarlo. Desesperada, Claudia brincó hacia Andrés, extendiendo los brazos. Ven aquí, Andrés. Ten confianza en mí. En ese instante, el perro Rex hizo un movimiento hacia adelante, ladrando con furia, desafiando a la sombra. Claudia temía que su valentía fuera en vano, que la oscuridad lo devorara igual que a su madre. La sombra se retorció, parecía enfurecida por la resistencia de todos. Pretendes desafiarme, pero has olvidado los pactos que hacen la sangre tan seductora. Sabes que solo hay una salida. Una ráfaga de viento helado arrastró la habitación y las paredes comenzaron a vibrar. Las voces se intensificaron, clamando su nombre, cada una más desesperada que la anterior. Claudia cerró los ojos, sintiendo sus raíces, los secretos de generaciones, y a su madre entrelazando la historia en el aire. No. No dejaré que el legado defina nuestro futuro. Es un ciclo que terminará ahora. El eco de su declaración rasgó el velo del silencio, y en su corazón comenzó a arder una llama de determinación. Con cada latido, el pánico moría dentro de ella, y la valentía crecía. Andrés, suelta el miedo. No eres su herramienta. Regresaremos a casa. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y Claudia avanzó, empujando hacia la luz que surgía en algún lugar más allá de la oscuridad. Pero al hacerlo, la figura se retorció, tomando forma y volumen, encarnando algo más aterrador que lo que había visto antes. ¿De verdad crees que puedes romper este ciclo? Claudia, el legado no solo vive dentro de ti, sino que también vive en tu hijo. A medida que sus palabras se deslizaban hacia ella, el aire se volvió más helado. Las distorsiones alrededor de Claudia giraban y giraban, llevándolo todo a un punto crítico. Todo lo que ames te abandonará, tal como lo hice yo. Y con eso, la sombra se lanzó hacia ellos como un huracán de oscuridad. Claudia sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, su cuerpo se movía, ¿pero hacia dónde? Justo antes de caer en un abismo de horror, una imagen resplandeciente iluminó su mente, la sonrisa de su madre, ahora sin tristeza, como un ancla en medio del caos. Lo último que escuchó fue el eco de la sombra riéndose, y el viento frío girando a su alrededor con una pregunta aterradora, ¿listos para recordarlo todo de nuevo? Todo se tornó negro, y en la penumbra, Claudia supo que esto era solo el principio de su verdadero legado. La negrura envolvió a Claudia, como un manto pesado que la oprimía. Cuando abrió los ojos, la presión se había disipado, pero la atmósfera permanecía densa,
impregnada de un silencio inquietante. La penumbra que la rodeaba parecía moverse y respirar, como un ser vivo que acechaba en las sombras. ¿Andrés? Su voz resonó en el aire, temblorosa y llena de miedo. La respuesta fue un eco sutil que se desvaneció en el vacío. Su corazón latía en su pecho como un tambor, sus manos sudorosas buscaban algo de protección en la fría superficie de la fotografía que todavía sostenía. El perro Rex, a su lado, empezaba a gruñir con desgano, sus orejas alzadas, atento a algún sonido lejano. Claudia miró hacia él, buscando encontrar consuelo en su presencia, pero incluso él parecía conmocionado, los ojos fijos en un punto oscuro más allá de ella. De repente, una voz familiar rompió el silencio, como un susurro que helaba la sangre. «Claudia, ¿vuelves a buscarme?» Era la voz de su madre, resonaba cálida y tierna, pero había un trasfondo de tristeza que la inquietaba. «Siempre he estado aquí, en la oscuridad». Claudia estiró la mano, pero no había nada. «Mamá», gritó, ignorando el nudillo que la angustia formaba en su estómago. «No. No puedes estar aquí, no de esta manera». Los ecos comenzaron de nuevo, susurros que parecían surgir de la tierra misma. Voces que la llamaban, la incitaban a adentrarse más en la penumbra. Se sintió pequeña, como una niña atrapada en un mundo donde la realidad y el miedo se entrelazaban en un baile macabro. «¿Por qué te asustas, Claudia? El viento ha cambiado, has regresado a donde perteneces», murmuró la sombra que ahora se alzaba a su izquierda, tomando forma. La presencia oscura parecía más definida, como si cada palabra le diera un cuerpo aún más aterrador. «Si solo dejas que te guíe, tú y Andrés encontrarán la paz que buscan». Claudia apretó los dientes. «No, tú no entiendes. No voy a caer de nuevo en tus trampas». La imagen de su madre la impulsaba, pero en su interior una lucha feroz se desataba. Las sombras se retorcían a su alrededor, tomando formas grotescas que representaban sus peores pesadillas. Clavos de terror se crujían en su mente, recordando las noches perdidas, los llantos silenciosos de aquel legado que cargaba. La batalla se intensificaba. «Rex», gritó, sabiendo que el perro sería su protector. El animal avanzó, ladrando con rabia, desafiando a la sombra, un centinela contra la oscuridad. La figura del perro brillaba con un destello de esperanza en medio de ese horror. «¿Ves? La lealtad no protege, es una carga. Y aún así, creerás que este amor te salvará», se burlaba la sombra, burlona, su risa resonando como campanas en el aire pesado. Las distorsiones de la oscuridad parecían intentar rodear a Rex, buscando cualquier oportunidad para devorarlo. Claudia sintió que el terror se convertía en enojo. «No lo tocarás». Las palabras fluyeron de su boca como un grito desgarrador, empujando la energía acumulada de todas las generaciones que habían enfrentado a esa oscuridad. En el mismo instante, la luz comenzó a brotar de la fotografía, tenue y vital. Era su madre, de pie en el fondo de su memoria, sonriendo con fuerza renovada, como un faro que guiaba en la noche. «Espera, Claudia». La voz de Andrés atravesó el caos, resonando más puro que antes. «Mamá, aquí estoy». La luz se volvía más intensa, el legado que había despertado en su madre se manifestaba ahora en su hijo. Pero justo cuando la luz parecía casi derribar la sombra, una risa escalofriante estalló. «Es tu elección, pero te advierto, el precio será alto». «¿Cuánto amas realmente a tu hijo?». La pregunta flotó en el aire, pesada y decadente. La lucha apenas comenzaba, y el destino de Claudia y Andrés se tambaleaba en el borde de la oscuridad. La imagen de su madre distorsionada en el fondo gritaba una advertencia, y en ese segundo, Claudia sintió el abismo más cercano que nunca. Sería capaz de pagar el precio que la sombra exigía, incluso si eso significaba traicionar todo lo que había sido. Y en medio del terror más profundo, la sombra acechaba, hablando con un tono seductor. «Bienvenida de nuevo a casa, Claudia. Todo depende de cuánto estés dispuesta a sacrificar». Claudia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras su mente rodaba por el abismo de las posibilidades. El rostro distorsionado de su madre en la memoria se fundía con las sombras, un recordatorio aterrador de lo que había perdido.
La voz de la sombra vibraba a su alrededor, envolviéndola en un halo de desesperación. ¿Cuál es la respuesta, Claudia?, susurró. ¿Deseas salvar a Andrés? Este amor que sientes puede ser tan poderoso como el odio. Rex, aún al frente, como una muralla entre Claudia y la oscuridad, comenzó a ladrar más fuerte. El sonido resonaba como un latido, un llamado a la acción. Sin pensar, Claudia tomó una decisión. No dejaré que te lleves a mi hijo, gritó, su voz resonando en la penumbra. Un rayo de luz emanó de la fotografía, iluminando los rostros familiares, cada vez más vívidos y dolorosos. Recuerdos de risas, de abrazos pasados y de amor genuino llenaron el corazón de Claudia. Se aferró a esos momentos, empoderándose mientras la luz luchaba por abrirse paso entre las sombras. Pero la sombra se reía, un eco escalofriante que surgía de las profundidades de su ser. Te lo advertí, dijo. Todo tiene un precio. Haré que el amor te duela. Te llevaré a cada momento, cada rayo de alegría y lo convertiré en sombra. Claudia sintió como la desesperación intentaba apoderarse de ella. La imagen de un niño pequeño, riendo y jugando, se distorsionó ante sus ojos. ¿Era Andrés? ¿Mamá? ¿O un reflejo de la vida que podría haber tenido si las sombras no hubieran intervenido? Los ladridos de Rex se volvieron frenéticos. El perro miraba hacia la oscuridad con una intensidad que removía el alma de Claudia. Un pensamiento aterrador la atravesó, ¿y si fuera Rex quien pagara el precio? Rex, ven aquí, su voz se quebró, el miedo y la desesperación llevándola al límite. La sombra, cuando escuchó su llamado, se convirtió en una marea que se llevó los pensamientos. ¿Por qué lo llamas? Él no puede salvarte. ¿Acaso crees que te protegerá de la verdad? Basta. Claudia se negó a ceder, a dejar que la oscuridad la consumiera. No podía permitir que el terror la definiera más. Aún así, el silencio en el que la sombra se deleitaba intensificaba su angustia. La imagen de Rex siendo devorado por la penumbra llenaba su mente de horror. En la lucha entre la luz y la oscuridad, encontró un nuevo enfoque. Giró hacia la fotografía con determinación. Sé que eres mi madre, pero esta no es la manera. La sombra retrocedió un paso, sorprendida. ¿Desafiando a la que te creó? ¿A la que te ha dado la vida? Los ojos de Claudia se encontraron con los de su madre, escalofriantes pero llenos de amor, aún ubicados detrás del velo oscuro. Declaro que este amor es más poderoso que tu engaño. La voz de Claudia resonó en la penumbra, como un tambor que marcaba el ritmo de su resolución. La figura oscura se retorcía, como si estuviera recibiendo un golpe. ¿Acaso te crees libre? No sabes lo que has invocado. Un estremecimiento recorrió el aire, y de repente, la oscuridad comenzó a agitarse, retorciéndose como serpientes bajo una tormenta. Las sombras surgieron llenando el vacío, gritos ahogados emergieron, ecos de quienes habían sucumbido ante la misma tentación. Rex se lanzó hacia adelante, un rayo dorado a través de la oscuridad, y en un destello de valentía, sus ojos se encontraron con los de Claudia. En su mirada, ella vio la promesa de lealtad inquebrantable y un deseo desesperado por proteger la vida que compartían. Pero la sombra no estaba dispuesta a rendirse. Aún no has visto su verdadero miedo, Claudia. Él también tiene un precio que pagar. Las paredes de la penumbra comenzaron a cerrarse, la oscuridad pulsaba, y un grito desgarrador resonó en la distancia. La respiración se detuvo en el pecho de Claudia. ¿Qué miedo tensaba los hilos de la conexión entre su hijo y su perro? Mientras la agonía se expandía, la oscuridad parecía más tangible, más amenazante. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por él? La pregunta flotaba en el aire denso, envolviendo a Claudia con sus garras heladas. La espada de Damocles pendía sobre ellos y Claudia debía decidir, ¿sería capaz de enfrentarse a sus propios miedos o perdería a aquellos que más amaba en el camino? Mientras el eco de la risa se hacía más fuerte, ella sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rex, no mires atrás, susurró, sintiendo el frío de la sombra viajar por su piel. Con el corazón en llamas, Claudia dio un paso hacia el infinito oscuro, determinada a luchar y a desentrañar el verdadero horror que se escondía detrás de su madre, o lo que quedaba de ella.
¿Estaría lista para descubrir el secreto que la había atrapado desde el principio? La oscuridad se extendía como una niebla densa a su alrededor, engullendo cada rincón de la habitación. Claudia apretó la fotografía entre sus manos, los rostros familiares reflejaban tanto amor como la sombra a la que se enfrentaba. La voz resonante de la sombra reverberaba a su alrededor, llena de burlas y desdén. Ese amor no es más que un espejismo, murmuró la sombra, surgiendo lentamente desde las esquinas, sus contornos fluctúan en la oscuridad. Verás, Claudia, todo lo que has perdido puede ser recuperado, a un costo. Las palabras se deslizaron en su mente como serpientes venenosas. Un profundo terror recorrió su cuerpo, el corazón latía con fuerza, provocando que su pecho se apretara. No podía permitir que esos pensamientos la dominaran. ¿Qué costará?, preguntó, con los dientes apretados, retando a la sombra a revelar su verdadero juego. Su respuesta fue un silencio inquietante, solo roto por los ladridos impotentes de Rex, que intentaba acercarse a ella, su pelaje erizado y ojos inquietos. No importa lo que tú decidas, continuó la sombra con un tono melódico que helaba la sangre. Lo que verdaderamente importa es lo que él está dispuesto a perder. Claudia se giró hacia Rex, su corazón se hundió. El perro no estaba solo, tenía en sus patas las cicatrices de la batalla que libraban juntos. Cada ladrido era un ruego, una súplica por su seguridad. La sombra se burló, como si pudiera leer los miedos más profundos de su corazón. ¿Te imaginas el dolor que tendrás que atravesar si decides seguir adelante? Vivirás cada traición, cada pérdida, toda la angustia de ver a tu amado sufrir por tus decisiones. Basta ya, gritó Claudia, su voz resonó con más poder del que sentía. Entendió que dejarse llevar por el miedo solo fortalecería a la sombra, y lo último que quería era ver a Rex sufrir. La sombra rió, un eco vacío que amenazaba con convertirse en una cacofonía. Tú no tienes idea de los caminos que hemos recorrido antes. Cada sacrificio que has hecho, cada lágrima derramada, son solo el inicio de lo que puedo ofrecerte. Un frío helado la recorrió, sabía que no podía dar ningún paso atrás. Si vas a exigir un precio, entonces que así sea. Pero no me podrás llevar a Andrés ni a Rex. Haré lo que deba hacer para protegerlos. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, retorciéndose y envolviendo su cuerpo. Sentía su aliento gélido acariciar su piel, pero en lugar de rendirse, las memorias de su infancia, de su madre, de los buenos tiempos, le recordaban lo que estaban arriesgando. Lo que tú no entiendes es que el amor se eleva incluso en la oscuridad, dijo Claudia, su voz firme ahora. Si me ofreces un trato, lo aceptaré, pero no hago promesas que no puedo cumplir. La sombra se detuvo, su risa enmudece, y por un instante, la habitación quedó sumida en un silencio mortal. Los ladridos de Rex se convirtieron en suspiros, como si entendiera la gravedad del momento. Dame tu corazón, y te devolveré lo que tanto anhelas, dijo la sombra, su tono suave como terciopelo pero cargado de peligro. Solo entonces podrás tener la fuerza para salvarlos a ambos. Pero ten cuidado, el amor es una espada de doble filo. Claudia sintió una mezcla de temor y curiosidad. ¿Era su propio corazón el verdadero precio? ¿Estaba dispuesta a sacrificar lo que había quedado de su humanidad por salvar a su hijo y a su leal compañero? La decisión era abrumadora, la sombra lo sabía. Mientras el aire se volvía denso y cargado, una imagen atravesó su mente, la imagen de su madre, sonriendo en un día soleado, su risa resonando en sus oídos. Antes de que la duda pudiera consumirla, pensó en Andrés. En ese instante, un grito desgarrador atravesó la oscuridad, resonando en sus entrañas. Rex saltó hacia ella, su ladrido era un llamado desesperado. Claudia cerró los ojos, agotando sus fuerzas en una visión, él, abrazándolo, llevándola de vuelta a la seguridad. Pero, ¿a qué costo? Cuando abrió los ojos, la figura de la sombra avanzaba hacia ella, su forma se definía en la penumbra, sus ojos brillaban con un destello maligno. El precio era claro y estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. ¿Estás lista para conocer la verdad, Claudia? Es hora de que descubras hasta dónde estás dispuesta a llegar por amor.
Las sombras comenzaron a cerrarse, y la habitación adquirió un oscuro resplandor que envolvió todo a su alrededor, dejando a Claudia en una encrucijada aterradora. La luz y la oscuridad se fusionaron, y la decisión que tomó definiría el destino de todos. ¿Qué revelación terrible se ocultaba tras la sombra de su madre? ¿Y el precio que tendría que pagar sería realmente el correcto? La habitación se retorcía en sombras densas, y un murmullo espeluznante pareció salir de las paredes, como si la casa misma respirara inquieta en la presencia de la sombra. Claudia sintió que la piel se le erizaba, incapaz de apartar la mirada de la figura oscura que cada vez se acercaba más. La atmósfera era pesada, una combinación de miedo y una extraña atracción que peleaba en su pecho. «Dame tu corazón», volvió a repetir la sombra, esta vez con un tono lleno de dulzura. Solo así podrás traicionar a la muerte misma y recuperar lo que has perdido. Piensa en Andrés, en lo que podría ser, en lo que merecen. A veces, el sacrificio abre puertas que nunca pensaste que existirían. Claudia estaba atrapada en un enfrentamiento de voluntad. Era un dilema retorcido, el amor y la necesidad de proteger a sus seres queridos luchaban contra su instinto de supervivencia. Rex se quedó a su lado, la mirada fija en la sombra, sus ojos reflejaban una lealtad tan pura que hizo que el corazón de Claudia se diera un vuelco. «Escucha, no puedes permitir que te engañen. Todo esto es una trampa». La voz de Rex resonaba en su mente, un eco poderoso de todo lo que habían pasado juntos. Ella sabía que debía seguir su instinto y no perderse en la oscuridad. «¿Qué me impide pensar que eres solo un juego más de mis miedos?», replicó, su voz temblaba mientras hablaba. «Tus palabras son seductoras, pero no voy a dejar que me lleves. No voy a ceder». La sombra sonrió, mostrando una fila de dientes inhumanos que reflejaban una luz tenue. «Ah, pero Claudia, cada uno de nosotros tiene secretos que jamás imaginamos. La verdad que buscas está justo frente a ti, pero necesitas ofrecer algo más que tu resistencia. Lo que quieres salvar no es solo lo que tienes, sino lo que alguna vez tuviste, y eso vale más que cualquier otra cosa. Piensa bien». El aire parecía temblar a su alrededor, y los ecos de su madre comenzaron a resonar en su mente, «El amor lo puede todo, Claudia». Pero cada recuerdo traía consigo el peso del sacrificio. ¿Qué significaría, de verdad, dar su propio corazón, su esencia? La idea se volvió una espiral de terror en su mente. «Si me haces esto, no podrás volver atrás». ¿Estás segura de que estarías dispuesta a echarlo todo a perder por un espejismo? La sombra, casi con ternura, se acercó aún más. Su voz era un canto de sirena, amenazador y seductor al mismo tiempo. Pero entonces, Claudia recordó el amor real que sentía por Andrés, por Rex. Era un amor que se mantenía por encima del miedo, un amor que había sobrevivido a la oscuridad. La sombra podría poder ofrecerle ilusiones, pero no podía tocar su verdad. «No. No voy a seguirte el juego. La vida que deseo no es por medio de maleficios y pactos sombríos. Mi amor no se compra», gritó, con un ímpetu renovado. Rex ladró, como si celebrara su decisión, su pelaje brillando tenue en la frágil luz de la habitación. La sombra pareció dudar, se convulsionó y su estructura se disolvió ligeramente. «Tienes más valor del que imaginaba, pero esto no ha terminado. Un corazón valiente también puede convertirse en el más asustador de los payasos». Sin previo aviso, la oscuridad cobró vida. Manos ghastly emergieron del suelo, arrastrando a Claudia hacia el abismo que las sombras habían abierto. La habitación se deformó a su alrededor, revelando una visión terrible de su pasado, imágenes distorsionadas de su madre, riendo, pero entrelazadas con gritos ahogados. «Claudia», la llamada resonó como un eco triste, ahora mezclada con el clamor de Rex, que trataba de alcanzar su mano. Y en ese instante, como si el tiempo se detuviera, Claudia sintió el letargo de la sombra aferrándose a lo que le quedaba de humanidad. ¿Podría ser que el verdadero sacrificio no era el deseo de recuperar a los que había perdido, sino dejar ir a quienes aún tenía? El aire se volvió más pesado y una pregunta aterradora surcó su mente: ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para romper el ciclo? Todo su mundo pendía de un hilo. ¿Sería capaz de hacer lo que se necesitaba?
para rescatar a los que amaba, incluso si para hacerlo debía enfrentarse a una realidad que no podía soportar. El abismo se acercaba. Claudia sabía que el momento clave había llegado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El abismo se abrió por completo, y Claudia sintió una fuerza incontrolable que la arrastraba hacia su interior. Las voces del pasado murmullaban en su mente, cada palabra cortada por el miedo, cada recuerdo distorsionado como ecos de un tiempo perdido. La risa de su madre se había convertido en un lamento que reverberaba en las paredes, llenando la habitación de una tristeza densa. Claudia, no te vayas. La voz de Rex, firme como un ancla, rompió el encantamiento momentáneamente. Se plantó entre ella y la sombra que ahora reía burlonamente. ¿Vas a dejar que te atrapen? Despierta. Rex lanzó un ataque desesperado hacia las sombras, su cuerpo ágil moviéndose en un torbellino de furia y lealtad. Con un ladrido firme, iluminó un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Rex, ayúdame. Claudia gritó, sintiendo que el frío la invadía. La sombra, ahora más fuerte que antes, chisporroteaba como una criatura ansiosa por devorar lo último que quedaba de su humanidad. Los ojos de la sombra, dos pozos oscuros de vacío, parpadearon con desdén. Tus ataduras son más débiles de lo que piensas. Entrega tu corazón, y el abismo se cerrará. Lo sabes, pequeña. Solo el precio correcto puede traer lo que anhelas, susurró, su voz serpenteante enrollándose en el aire como humo. Claudia cerró los ojos, invocando cada fragmento de amor y valor que había acumulado a lo largo de su vida. No te entregaré nada, murmuró, aferrándose a la mirada de Rex, quien, con los dientes apretados y la cabeza erguida, estipulaba que la lucha seguía. La sombra se arrojó hacia ella, y un viento frío la envolvió, como un abrazo helado que amenazaba con devorar su aliento. Tienes un vínculo emocional fuerte, pero ¿y si es justamente eso lo que te ata a tu dolor? ¿No ves que el sacrificio puede liberarte? La sabiduría retorcida de la sombra anidaba en su voz, buscando debilitar sus defensas. De repente, una idea brillante la atravesó. Rex, gritó, su voz resonando con una claridad renovada. Si el abismo quiere un corazón, que se lo lleve el mío, pero no me llevaré a ti. Se dio cuenta de que solo debía despojarse de su temor. La sombra, sorprendida por la declaración, vaciló. ¿Ofrecerás tu corazón por amor a otros, incluso si eso te consume? Permíteme ver tu sacrificio, bromeó, ansiosa por el juego. Rex dio un paso hacia atrás, con un aullido que resonaba como un anuncio de lo que estaba por venir. En el instante en que Claudia sintió que la esencia de la sombra la absorbía, su pecho comenzó a palpitante a un ritmo frenético. La conexión se estaba formando. No. Claudia, el grito de Rex desgarró el aire, mientras Claudia se plantaba con firmeza. Con un movimiento rápido, tomó un cuchillo que se materializó en la nada, su hoja brillante surgiendo como un rayo de luz entre la negrura del entorno. La sombra se rió, llena de alabanza irónica. ¿Crees que con un cuchillo puedes romper el vínculo del sacrificio? Eres tan ingenua, pero la fe puede iluminar la oscuridad, replicó Claudia, y con una determinación feroz, el cuchillo atravesó su mano. La sangre brotó, y comenzó a girar, un torbellino de emoción combinada con dolor. Cada gota resonaba un canto de amor y pérdida, una ofrenda hacia el pasado. La sombra gritó, convulsando al caer en un mar de sombras. No puedes jugar con esto. El corazón tiene un precio. La habitación comenzó a temblar, como si el universo mismo estuviera a punto de romperse. Claudia sintió que su conexión con Rex se intensificaba, una fuerza que desafiaba las oscuridades. El cuchillo dejó de brillar, y aquello que debía ser un sacrificio se convirtió en el poder de la esperanza. Rex, ven conmigo. Juntos. Claudia lo llamó, mientras la sombra se retorcía, incapaz de soportar la luz que emanaba de su voluntad. Rex, al ver cómo su dueña peligraba, saltó hacia ella, cubriendo su cuerpo con el propio. Entonces, la sombra lanzó un grito que resonó en la casa, un eco desolador que los perseguiría por siempre. Esto no ha terminado, Claudia. Nunca se olvida de lo que se amó. La
Oscuridad dio paso a una visión aturdidora de luz, y en el caos, Claudia hizo una promesa a sí misma. ¿Podría realmente enfrentar lo que vendría, con Rex a su lado? Con su corazón acelerado y sus manos aún temblorosas por el ardor del sacrificio, ella sabía que esto era solo el comienzo de un juego aterrador. Frente a ella, un nuevo camino se abría, con decenas de sombras danzando en la luz. Y entre ellas, un susurro atrayente: ¿estás lista para descubrir lo que verdaderamente te espera, Claudia? Claudia despertó en la sala de su hogar, el aire fresco acariciaba su piel mientras el sol comenzaba a filtrarse por la ventana. No podría decirse que la paz reinaba en su vida, pero la ansiedad que la había asaltado días atrás se desvanecía lentamente. Rex ladraba alegremente y se agitaba a su lado, como si supiera que el déjà vu de la oscuridad había terminado. Miró a su alrededor. El espacio, antes invadido por sombras, parecía lleno de luz y de esperanza. Los ecos de la voz de su madre aún resonaban en su mente, y con cada instante que pasaba, comprendía que había enfrentado sus demonios y había salido más fuerte. Andrés apareció en la puerta, con sus ojos brillantes e inocentes. «Mamá. Despierta, es un nuevo día». La risa del niño llenó la habitación y Claudia sintió como si el peso de todas sus preocupaciones y miedos se disipara. El pasado ya no dictaba su felicidad, y la historia que temía no era más que un capítulo del que había aprendido a liberarse. «Hola, amor», abrazó a su hijo, sintiendo el calor de su amor como un escudo contra cualquier amenaza por venir. «¿Te gustaría jugar con Rex en el parque?». La sonrisa de Andrés iluminó la habitación y, a medida que los tres salían juntos, Claudia sintió que había ganado, que había roto finalmente el ciclo de oscuridad. Nunca se olvidaría de la lección: el amor verdadero era su fuerza, no una debilidad. Cada paso que daba con su hijo y su perro a su lado era un paso hacia un futuro brillante, un futuro donde las sombras ya no tenían cabida. Mientras caminaban, la luz del sol se alzaba más fuerte, como un símbolo de nuevas posibilidades, y el eco de ruidos del exterior la llenó de optimismo. La vida no era perfecta, pero sabía que siempre habría serás desafíos. Sin embargo, contaba con la voluntad que había forjado en la batalla desesperada por proteger a su familia. El recuerdo de su madre permanecía, pero en lugar de ser un lastre, se sentía como un faro que guiaba su camino. En la distancia, un grupo de luces brillantes, decoraciones de fiesta, llamaban su atención. Algo en su interior le decía que era hora de celebración. ¿Un aniversario? ¿Un nacimiento? Se dio cuenta de que cada conexión y cada celebración eran regalos a los que se había negado por tiempo, aturdida por el legado de su familia. «Andrés, ¿quieres ir a ver qué hay allí?», preguntó, sintiéndose rejuvenecida por la nueva vida que la rodeaba. «Sí, mamá, quiero ver». Andrés saltó de alegría y corrió hacia el bullicio del parque, mientras Rex lo seguía de cerca, como un guardián fiel. Esa decisión fue como abrir una nueva ventana a su vida. Claudia se sintió en paz, una paz forjada a través de su valentía y amor, liberada de los grilletes de la oscuridad que de alguna forma la habían manipulado. Sabía que nunca podría cambiar su pasado ni los secretos que ocultaban las viejas historias familiares, pero también comprendió que el futuro pertenecía a ella, a su familia y a las decisiones que estaba dispuesta a tomar. Mientras la risa de su hijo y los ladridos felices de Rex llenaban el aire, Claudia sonrió, y por primera vez, realmente sonrió. El legado que había heredado ya no era su carga, ahora era su impulso. Los días de sombras habían quedado atrás. Esta vez, no había miedo de lo que siguiera. Era momento de vivir plenamente, de arriesgarse a amar y ser amada, sin mirar hacia atrás. El sol brillaba alto y el mundo les esperaba. Si disfrutaste de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más seguidores como tú puedan encontrar este contenido increíble. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre finales inesperados. Y, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal. No esperes ni un segundo más.